Saludos a todas y a todos. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de las maternidades decididas y para ello nos acompaña América Villegas Rodríguez. Ella es dula, facilitadora de nacimiento, educadora menstrual, activista por los derechos con énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es un honor en este último Avesa Live del año 2021 estar junto a América Villegas. Saludos, América, ¿cómo estás? Hola Satia, hola a todos y a todas. Gracias por esta invitación a conversar y a problematizar estos temas que son tan importantes para las mujeres y para las personas en general. Así es, bueno, históricamente las mujeres hemos estado marcadas por diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, además de estar atravesadas por roles estereotipos de género que establecen que la maternidad sea considerada como algo natural de todas. Y cuando una mujer se opone a esta función, es considerada como una transgresora. Entonces hoy vamos a estar conversando un poco sobre qué es la maternidad decidida y qué entendemos por maternidad. Entonces, América, convérsanos un poco. ¿Desde qué zapatos nos vamos a poner las maternidades y desde dónde las vamos a comprender en esta Besa Live? Bien, yo tengo aquí, ejercería como un doble rol porque yo soy dula y soy facilitadora de nacimiento y por lo tanto el centro de mi labor está orientada a acompañar la gestación y el nacimiento principalmente, aunque también trabajamos con otros procesos del cuerpo. Pero entonces allí hay como una primacía de lo que es el embarazo, la gestación y esa magnificación de lo que es el rol de la mujer cuando tiene la opción, la posibilidad de gestar y traer al mundo una vida. Pero por otra parte, también tengo una formación, eh, digamos, muy autodidacta en el feminismo. Y entonces es cuando también problematizo de qué se trata realmente el rol de la maternidad y para quiénes está y cómo, desde dónde nos lo imponen. Entonces tengo como esa doble vertiente en el que incluso dentro de la discusión feminista hay como todo un área que se plantea incluso una especie de rechazo a la maternidad o de no verla del todo con ojos agradables por esta imposición histórica. En mi caso, mi posición está más relacionada con la opción de elegir realmente lo que las mujeres deseamos y que esa opción sea consciente y sea consensuada en una realidad que realmente puede ser avasallante. Es decir, yo puedo, en esta realidad del 2021, finales de 2021, que venimos de una crisis generalizada de país, y una pandemia además que no termina como de tener una resolución, yo puedo tener un deseo de la maternidad, pero ese deseo se casa con una situación concreta económica, con una situación social, incluso con una situación emocional, cuando sabemos pues todas las trazas que nos ha dejado la pandemia en cuanto a la salud mental. Entonces, hasta ese punto, desde mi posición, problematizar el rol de la maternidad. Muchas veces hay una situación muy invisibilizada, que es esa romantización de que las madres son perfectas, que no se molestan, que todo está bien para el niño y todo está bien para la madre porque es el regalo de Dios y es la bendición, y que empieza desde el mismo Ujú. momento de la gestación y que lo vemos con más frecuencia y como muy exacerbado en el parto, sobre todo en el tema de la atención, ¿no? La calidad y la dignidad de la atención, y donde las mujeres sufren muchas violencias, muchos malos tratos, y que todo se encuentra cubierto, oculto y invisibilizado por la presencia del bebé, ¿no? Entonces, sufrí mucho, pasé por muchas cosas, pero aquí está el bebé y está bien, eso es lo más importante. Y esa situación emocional de la madre, pues queda oculta, queda en un ámbito muy en el Mm. inconsciente y a la larga trae unas trazas muy importantes. Por ejemplo, desde el tema de la salud mental y la psicología perinatal,
mucho este tema del baby blue, de la depresión postparto, está muy Ujú, asociada al maltrato y a la violencia sufrida durante el parto. Entonces, hay una situación muy fuerte en el que la naturalización de la violencia en la atención médico ginecostétrica no se trabaja de ninguna manera y las mamás siempre tienen que estar bien para sus hijos. Eso pasa también durante el posparto, durante esos primeros meses de cambio radical de vida, de acostumbrarse a que una vida dependa completamente de ti, la demanda de un ser humano que es ujú, muy vulnerable y que la madre es quien debe cuidarla, pero entonces ¿quién cuida a la madre en el posparto? Y luego en la crianza de los hijos también es ujú, una cosa muy tremenda porque mientras vivimos en una sociedad que nos demanda, que nos exige tener hijos y criar hijos y los futuros ciudadanos, al mismo tiempo castiga, problematiza, cuestiona el rol de la maternidad. Entonces las madres que se quedan en casa son tremendamente cuestionadas porque no son útiles. Incluso las mismas madres se cuestionan porque no están haciendo nada útil. Y luego las madres que trabajan, entonces, qué horror que a los 2 meses estás dejando a tu hijo con un ser extraño porque vas a ir a trabajar. Entonces hay como, nunca hay una satisfacción en el afuera del rol que se está ejerciendo o la manera como esa mujer decide ejercer la maternidad. Y al mismo tiempo esa presión social hace que sobre las madres se cree un cuestionamiento permanente, ese saquito que nosotros decimos que nace el bebé y nace la culpa y están ahí los dos. Y la mamá los está amamantando, bañando, criando todo, porque está ahí esa culpa de estarlo haciendo bien cuando todo el mundo afuera me está diciendo que está muy mal. Entonces, es ujú, absolutamente esquizofrénica esa relación. Y es muy difícil ujú. encontrar madres que estén ejerciendo felizmente su rol sin cuestionarse. Ujú. Wow, esta última definición la acabo de anotar acerca de esquizofrénica, porque prácticamente terminamos un año 2021 donde todo se está moviendo. Se están moviendo muchos conceptos que capaz teníamos muy estáticos, muy dogmáticos, en muchos espacios del hacer político. Se están moviendo incluso algunas definiciones muy concretas que teníamos y una de ellas son las maternidades. Vemos también cómo ha sido un tema muy político en este último año. De hecho, hemos visto libros de Esther Rivas donde habla de una maternidad desobediente. Se está moviendo como mucho esos espacios comunes de poca coincidencia y en donde se está logrando un cúmulo de encuentros de distintas, o sea, es una maternidad que es muy diversa. O sea, la maternidad se está moviendo en conjunto con todas esas definiciones y esos conceptos. Y también comentabas algo sobre la maternidad decidida, o sea, que decidir no es suficiente, tienen que haber unas condiciones económicas, unas condiciones materiales, espirituales que hagan viable el ejercicio de una maternidad. Entonces son como más elementos que se van aunando a esta definición de maternidad que se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que tradicionalmente se es buena madre, o sea, hay como una definición de buena madre que es la hacedora, bueno, la que hace la comida, cuida a la familia, está por aquí, trabaja, o sea, es la hacedora del todo, ¿no? Estamos hablando de que eso es el estereotipo de la buena madre. Estamos en tiempos de una madre que se revela frente a eso, ¿no? Sobre esa maternidad estereotipada. Entonces, ves que hay una desobediencia o una rebeldía frente a esos conceptos tradicionales. Sí, y no solo una desobediencia y una rebeldía, sino también una creencia fuerte en que se puede hacer distinto. Uy, exacto. Hay una cosa que es muy, muy hermosa a la que yo estoy asistiendo ahora, que es, bueno, frecuentar a esas mamás en las que he acompañado en partos y que están haciendo el ejercicio voluntario y consciente de criar de otra forma, a pesar de, bueno, todas las circunstancias en las que nosotros tuvimos nuestra propia crianza. Y eso implica en esa relación con papá, con la familia y con el entorno. Por ejemplo, mamás que decidieron soltar como la relación laboral externa, asumir un emprendimiento
y dentro de eso involucrar la crianza de los hijos para estar más en casa, para que pueda haber una relación más cercana y más certera. Por ejemplo, el tema también de la lactancia. Las mamás que asumen lactar y lactar lo que llaman la lactancia prolongada y que bueno, que eso sea ejercido de una manera responsable para fortalecer vínculos y que pueda estar más presente en la crianza. Entonces, hay una rebelión, también es muy significativo que sí existen ahora, se están dando en nuestro país, no son demasiados, pero están surgiendo iniciativas interesantes de círculos de crianza, de mamás que se acompañan en la crianza, eso que se conoce como la crianza en tribu. Es decir, que nos acompañamos, que nos solidarizamos, que desde el espacio de entender la necesidad de la otra, también yo puedo eh, estar. Y que los círculos o los espacios donde yo vaya a ser vida, que puedan estar los hijos también. Porque eso es otra cosa que pasa con las madres, cuando se es mamá, entonces hay como una exclusión de los círculos, incluso de trabajo o de hacer Militancia, actividad. activismo. Exactamente, entonces también como en esa crianza de no dejar los hijos solos, yo puedo involucrar también la presencia y que el grupo tenga respeto por esa presencia de los niños que están allí y que pueda involucrar otras actividades, que pueda tener una especie de consensuar o negociar los espacios para poder que puedan estar presentes los hijos. Sobre todo porque, bueno, porque nosotros vivimos en una sociedad tremendamente machista donde los hombres no se hacen cargo y donde los que se hacen cargo muchas veces lo hacen desde proveer económicamente, pero de compartir los espacios y las responsabilidades es muy complejo todavía entender esa relación, porque ni siquiera se lo cuestionan, o sea, venimos de como de una crianza donde papá aporta lo económico y mamá hace todo lo demás y no tiene opciones, además, cuando generalmente el papá puede decir, no, no puedo, no, no estoy, y mamá siempre tiene que poder y siempre tiene que estar y no hay privacidad, no hay espacio íntimo, y entonces allí que esos espacios que pueden generarse las madres para seguir haciendo actividades, es decir, esa circunstancia en que la maternidad, los primeros años, deja de ser la individualidad de la mujer y se convierte en una proveedora de cuidados a otro ser y que necesita dedicación exclusiva durante unos años, que no sea un espacio aislado, que no sea un espacio solitario, sino que sea un espacio donde con otras mujeres eso se pueda compartir también. Y entonces queda esa comprensión y que además haya un respeto por las formas como las madres escogen criar a sus hijos. Si mi hijo tiene 3 años y yo le quiero seguir dando teta, que no sea un espacio de juzgar a la otra porque está dando teta, etcétera, etcétera, sino que sea una comprensión de una relación que se establece allí. Y eso a veces no, en nuestra sociedad, que además es muy consumista, donde la valoración es, por ejemplo, y es más importante que me hagan una cesárea porque eso me da más representación social, porque cuesta más dinero, o la leche de fórmula porque implica que yo tengo más representación social, el acto de rebeldía, el acto de emancipación que significa asumir la lactancia. Entonces, esos espacios también que son colectivos y que son de esa comprensión y que además generan fuerza para seguir manteniendo un proyecto de crianza. Ok, hablamos entonces de maternidades diversas, hablamos de que tiene que darse también en condiciones económicas, hablamos de que existen espacios de conversa de otra forma de crianza, de repensarnos el ejercicio también de las maternidades y cómo nos han criado. Y hemos realizado como una investigación también referente a algo que se menciona mucho en la mayoría de los documentos que hemos visto, ¿no? Que es acerca del instinto maternal. O sea, ¿nos puedes comentar si existe el instinto maternal y de qué depende? Sí, bueno, también la investigación que yo he realizado como Dula, y el instinto maternal no existe. O sea, automáticamente las mujeres no paren y aman inmediatamente a sus hijos. Cuando se los traen del retén, de ese lugar donde están presos por haber nacido. Hay madres que Wow. inmediatamente, esa imagen romántica de las películas y las novelas, nace el bebé y la mamá lo ve a los ojos y se inunda de lágrimas y entonces
y ahí se produjo como el choque amoroso y te amo para siempre. Eso sucede, puede suceder, pero puede suceder que una mamá conviva con un bebé los primeros 2, 3, 4 días y no pase nada afectivamente, porque forma parte de un proceso de socialización. Y desde el punto de vista biológico, hay allí un trabajo hormonal muy importante que se produce en esa interacción para que se genere esa empatía y ese apego de mamá. De hecho, es muy interesante el tema de la obstetricia en el país y la manera como conciben los hospitales a las familias, porque en esos primeros, por ejemplo, eso que se llama la hora sagrada, la primera hora de nacimiento donde bebé debería salir de mamá, bien sea por cesárea o por parto vaginal, y estar lo que llaman el apego oportuno, que esté en el pecho de la madre o en el vientre de la madre, respirando con mamá, oliendo lo mismo que olía dentro del vientre, oliendo afuera, escuchando el latido del corazón con la temperatura, regulando la temperatura con la de mamá, y eso debería ocurrir y eso garantiza una lactancia exitosa, garantiza que el bebé regule su temperatura, un montón de procesos que además son fundamentales en, eh, para decirlo como de una manera muy burda y general, en la constitución de ese sujeto emocional. Ok, El ok. nacimiento con violencia, que es el que vemos en los hospitales, donde sale el bebé, le meten una inyección de vitamina K en el muslo, le dan unas gotas de glucosa, es decir, de azúcar, para hacerlo adicto desde el nacimiento, lo tasan, lo miden, le limpian el vermis y lo meten lo envuelven en estas toallas desechables y lo llevan al retén preso por haber nacido. Ese proceso tremendamente violento de un bebé que viene de un lugar oscuro, cerrado, calentito, donde lo único que está haciendo es respirar, porque ni preocuparse por la alimentación, a un lugar lleno de luz, lleno de estímulos, lleno de ruidos, frío y donde no hay nadie que genere una respuesta emocional. No hay nadie que te pase la mano, que te sube, que te diga, bebé, estás aquí, estás a salvo, bienvenido al mundo. Ese proceso genera en el inconsciente de las personas un, eso lo está estudiado Michel Audin, que es un médico francés pionero del tema de la humanización del parto y el nacimiento, lo explica, yo lo estoy haciendo burdamente, pero él lo explica perfectamente. Genera unos procesos y unos mecanismos que constituyen el inicio de la violencia en el ser humano a nivel bioquímico. O sea, es muy delicado. Además, todas las maniobras y todas las violencias que se producen en el parto, el force, la maniobra de cristal, o sea, todas esas cosas que los seres humanos vivimos durante el parto, dejan una huella inconsciente en nuestra constitución como personas. Si mi nacimiento es doloroso, si mi mamá estaba tensa, todo eso lo está sintiendo el bebé porque es un ser humano. Es un ser humano que tiene estímulos nerviosos y va recibiendo y va codificando eso. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que sucede y que si eso después digamos, matiza con el contacto con mamá, con el contacto con papá, lo que decía al principio, ¿qué pasa en los hospitales? La mujer nace, el bebé nace, fin de semana o día de semana, y el papá solo lo puede ir a ver 1 hora al día durante la hora de visita. Los 2 o 3 días que esa madre está internada hasta que le den en alta. ¿Cómo se puede formar un vínculo afectivo? ¿Cómo un padre puede desarrollar su instinto paterno si no tiene casi ninguna interacción con ese bebé que acaba de nacer? ¿Cuáles hormonas se van a poner ahí en contacto para que ese papá sienta que algo allí está pasando a nivel inconsciente desde la amígdala y que pueda nacer, gestarse ese sentimiento materno o paterno? Con mamá pasa en menor medida porque mamá pasa más tiempo con bebé. Pero si una mamá, como les decía antes, tuvo un parto doloroso, tuvo esa serie de violencias que además no sabe identificar, porque una cosa que en este momento adolecemos las venezolanas es reconocer cuáles son los actos de violencia obstétrica. Sabes que te amarraron, sabes que te cortaron, que te quedó una herida que te duele, que te molestaron, que te duele el útero, que te duele la vagina, pero no sabes qué te hicieron. Entonces, todas esas violencias están allí. ¿Y por qué se me produjeron? Para que naciera ese sujeto que está allí. Entonces es como, por eso decía un poco esquizofrénico antes,
porque es como una relación es el causante de mi dolor, pero también de mi placer, porque además socialmente te dicen, ah, ya eres una mujer, ya eres una madre, como cuando te dicen que sabes cocinar y te puedes casar. Estás Ujú, completo porque tienes un hijo y tienes que estar bien para tu hijo. Y la madre con dolor, por ejemplo, el tema ese de la recuperación de la ujú, episiotomía, es una cosa gravísima porque afecta la salud sexual y la salud psicológica de las mujeres. Hay mujeres que tienen 20 años con una cicatriz de episiotomía y les duele para tener relaciones sexuales. ¿Cómo se trabaja eso? Y todo eso se produjo por esa hermosa bendición que está allí. Entonces, ay, es terrible porque además lo pasamos solas. Si yo sí, digo como madre que estoy cansada, me ha pasado mucho. Mamás que les cuesta reconocer que cayeron en el hueco después de parir. Porque socialmente que yo me sienta mal por tener hijos, está muy mal. Es terrible, eres una mamá terrible, viene la letra escarlata para ti. Entonces, es muy fuerte la demanda social de cómo debe ser la maternidad y cuando lo casas con la realidad, lo que hablamos al principio. Durante la pandemia yo tuve algunas conversas con mamás que sí. decían, yo no me quiero sentir arrepentida de haber tenido estos dos chamos que tengo ahora, pero es que no puedo con ellos, no puedo. O sea, unas cosas muy fuertes porque no hay sustento, socialmente no hay nada que apoye la maternidad, la crianza respetuosa, que apoye Ujú, una manera distinta de responder ante las situaciones cotidianas que se producen en la relación con los hijos. No hay. Entonces, a veces pasan, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de letras y leíamos los clásicos y la profesora decía que ella entendía porque había madres que asesinaban a los hijos. O sea, en esto de la red, claro, esto es una tragedia, es ficción, pero en esto del inconsciente, del sí, borde emocional que puede ujú, sentir una mujer y a dónde puede llegar. Y tenemos ejemplos también eso, en el cine, ¿no? sí. De cosas que suceden en la literatura cuando una madre no puede con lo que está sucediendo. Porque además no nos enseña, o sea, eso hay un tema importantísimo que lo tenemos todas las mujeres, pero cuando entra el tema de los hijos es peor, que es el autocuidado. No existe, es nulo. Y en la maternidad se anula como al cuadrado. Primero los hijos, el marido, la familia, los abuelos, o sea, los padres, no sé qué, la casa, el trabajo. Y las mujeres, bueno, con todos esos síntomas y esas condiciones, sufriendo en silencio, pero lo primero es lo otro. Entonces, es muy complejo. Ujú. Sí, hay una simbología de la violencia muy presente desde, bueno, desde el momento en que nacemos. Y desde el momento en que empezaste a decir todas las formas invasivas en que tenemos la primera relación con otra, con la vida, ¿no? Con lo exterior, es profundamente agresiva. Y me quedaba pensando en que, guau, este este encuentro, esta conversa que teníamos el día de hoy se debería llamar "Lo que debes saber antes de ser madre", ¿no? De Porque es querer ser como madre. unas sí, porque son como, demasiadas, circunstancias y situaciones de las que no nos hablan y no nos dicen, ¿no? O No, sea, tenemos como una educación sexual muy precaria y también una educación social, una educación de la vida, de cómo nos relacionamos con la vida muy precaria. Y lo que ibas diciendo, todos estos dispositivos, condicionamientos que tenemos desde muy pequeños que están muy cercanos hacia la violencia y hacia lo violento, tanto a las mujeres en el momento del parto, pero también lo previo al parto y el posparto. Que bueno, que la soledad está muy marcada porque muchas veces no se cuenta con una comunidad, una red de cuidado, que no, sostenga la vida, ¿no? así es. Mientras hablaba se me quedaba como revoloteando muchas de esas ideas y esas presencias simbólicas y prácticas que hay en nuestra sociedad. Y tenemos una sesión, América, que a nosotras nos gusta mucho dentro de los Avesa Live, que no nos gustaría culminar esta media hora, aunque quedan muchas preguntas al aire que seguramente te vamos a invitar a otra conversa sobre maternidades aquí en Avesa Live.
¿Qué es la sesión de verdadero o falso? Verdadero o falso, hemos tomado como una serie de preguntitas que hemos visto dentro de las redes sociales y nos gustaría que tú nos comentaras si estas son afirmaciones, son en realidad frases negativas, es algo falso, eso no es así, y nos digas un poquito una reflexión sobre esa frase, ese refrán Ok. común. Entonces, bueno, empezamos con el primero de verdadero o falso, que dice, por ser mujer tengo que ser mamá, ¿verdadero o falso? Absolutamente falso, absolutamente falso. En la condición de mujer, eh, el útero es un órgano para la reproducción, pero el útero también es el órgano para el placer y para la creación. Entonces, limitarlo solo a una de sus capacidades es un acto absolutamente bárbaro. Ok, siguiente, si no tengo hijos o hijas o hijes, pasaré mi vejez sola. Bueno, esa es una visión muy interesante, muy utilitaria de lo que es el ser humano, ¿no? Es una visión súper capitalista de somos objetos de consumo para el consumo de otros, además. Tener hijos no te garantiza en ningún momento que tú vas a pasar una vejez acompañada por las diferentes circunstancias que pueden rodear la vida de esos hijos. Ujú. Decidir no ser madre es fallarle a Dios. Llegó Dios a nuestras Bueno, preguntas. eso depende de la creencia, del concepto de Dios que tengas, porque desde las distintas visiones digamos, de la espiritualidad, ese Dios al que tú me estás preguntando es el Dios patriarcal, ¿no? Además es como el Dios del Estado, iglesia que sabemos, y no tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con una ideología. Entonces, esa pregunta está eliminada. Siguiente. Una mujer sin hijos es una mujer sin propósitos. Yo soy una mujer sin hijos, te digo, aquí además hablando responsablemente de maternidades. Yo no creo que el propósito de la vida sea tener hijos, pero tener un hijo puede ser un excelente propósito de vida, pero no es el único, porque las mujeres además en ese tema del útero creador no solo criamos hijos, es decir, todas las potencialidades espirituales que tiene la fuerza de nuestro útero se traducen más allá de solo la concepción de la vida, que ya es un hecho maravilloso, fantástico en términos de biología. Pero también las mujeres estamos proyectos, estamos emprendimientos, estamos sueños, deseos, ilusiones, maternamos amigas, maternamos los maridos o las amantes, maternamos a la familia, es decir, nuestro rol de madre que socialmente nos exige lo cumplimos de múltiples maneras y no está solo superditado a un ser humano que sale de mi vagina. Gracias, América. Bueno, antes también de finalizar, nos gustaría que nos converses un poquito acerca de la organización Parir con Placer, donde Ok, formas parte. bien, rapidito. Parir con placer surgió como una iniciativa ante, bueno, esa constatación de la violencia obstétrica. Entonces fue como una iniciativa personal de ver cosas y empezar a publicar cosas y a socializar, a divulgar información sobre que existen otras alternativas y que en nuestro país además hay una tradición de parto respetado de al menos 35 años. Entonces, hacer saber que están pasando otras cosas. Luego hice una formación como facilitadora de nacimiento y conocí a mis compañeras con las que hacemos este trabajo. Luego me formé también como dula. O sea, hay diferentes escuelas aquí en Venezuela para acompañar la gestación. Yo hice formación en dos. Y también en ese camino se atravesó muy fuertemente el tema de la militancia en el feminismo con Muderes y Nancy Bella, que fue una compañía importante en eso de no solo tener el deseo de hacer cosas, sino cómo materializarlos y cómo darles una forma más orgánica. Entonces allí el tema bueno, de eso del activismo por los derechos sexuales y reproductivos está absolutamente atravesado, porque es un tema transversal. Entonces, bueno, hemos ido eh,
Y en ese camino también descubriendo otros procesos que podemos acompañar, otros procesos que son inherentes a la vida de las mujeres. Porque, por ejemplo, hay otras compañeras que trabajan la lactancia, hay otras compañeras que trabajan las terapias como tal, y el trabajo que yo también estoy haciendo como un énfasis en un trabajo que es importantísimo, que es el de la menstruación, desde la educación, porque es también otra violencia invisible que vivimos las mujeres desde el momento que nos viene la menstruación, la menarquia, y que nos dicen, ya no eres una niña, o cuidado con una vaina, hasta, bueno, como las mujeres que les viene la Ujú, menopausia son consideradas desechos porque ya no son útiles reproductivamente. Entonces, ese proceso también tan ujú. importante en la vida de una mujer, para nosotras tiene una marca muy importante. Entonces, bueno, para ir con placer he querido acompañar estos procesos y sobre todo politizar el hecho del parto respetado, porque vivimos en un espacio, o sea, nuestro gremio está muy en el tema del acompañar al parto, pero no se problematiza o no se habla de ello, se ve, se reconoce, pero no queremos hablar de la violencia obstétrica, no queremos hablar del tema económico, porque el problema de las dulas, que es un trabajo bellísimo y muy honorable, es solo para el que lo pueda pagar. Entonces, ¿qué pasa con todas esas mujeres que están en los hospitales y están en las comunidades y están en los sitios suburbanos y que también necesitan un acompañante del parto? ¿Qué pasa con esas mujeres? Entonces, problematizar esa relación para nosotras ha sido fundamental. Entonces, aunque hacemos pocos acompañamientos, porque la verdad es que el activismo por los derechos nos toma como la mayor parte. Entonces, trabajamos en formación, por ejemplo, facilitamos cursos en la Escuela de Derechos Humanos, facilitamos talleres, o sea, hacemos un trabajo formativo más que tiene mayor fuerza que el del acompañamiento a los partos, que es un trabajo hermosísimo y valiosísimo, pero en el que sentimos que podemos abogar más en el tema de la formación. Entonces, bueno, para ir con placer está allí, es un espacio que va creciendo, porque ya tenemos aliadas en otros estados, tenemos una aliada en Guárico, importantísima, tenemos una aliada en Aragua, en Turmero, también muy importante, queremos conocer, además, a medida que vamos conociendo experiencias de otros espacios, nos llenamos así como de ganas de ver. Por ejemplo, ahora en Caracas, o sea, se supone que solo en Caracas había dos espacios de parto respetado privados. En Lara, Ujú. con la cooperativa Secosesola, hay una casa de parto que parece que funciona muy bien, que no hemos conocido por el tema pandemia. Y en Bolívar, en Puerto Ordaz, también hay un espacio privado de una clínica de atención con dulas y con parto respetado que también están haciendo trabajo en algún hospital de Ciudad Guayana. Entonces hay otros Mm. espacios que van surgiendo, más allá del trabajo individual de las dulas, que es importante y que tiene una función muy, muy, muy importante, porque esa frase famosísima de Michelle Odan, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Eso es eso que hablábamos, ¿no? Del tema de cómo transformar la violencia. Entonces, es muy importante el trabajo de las dulas, pero es más importante todavía el empoderamiento de las mujeres en sus derechos como gestantes, en sus derechos como usuarios del sistema de salud y en sus derechos sexuales y reproductivos. Maravilloso, América. Entonces, para ir con placer, lo podemos ubicar a través de las redes sociales, así para ir con placer. Y ha Bien. sido un placer completo tenerlas en este último Avesa Live, que es una breboca de muchas conversas que vamos a tener. Y nos gustaría también recordarles a toda nuestra audiencia el día de hoy el servicio Yo Estoy Informada. Yo Estoy Informada es un sistema automatizado de mensajería vía WhatsApp que funciona a través del 0424-166-2220. Ahí pueden consultar la opción 2, que es sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. Ha sido un completo placer, querida América. Nos vemos en otra transmisión. Gracias, Chato. Saludos y Gracias a muchísimas todos. gracias. Chao.